Para analizar este y otros temas relacionados con fútbol, le damos la bienvenida a Sara Castro, directora del diario AS Colombia y directora de deportes en Caracol Radio. Bienvenida, Sara. Buenas noches, Luis. Como siempre, un gusto. Sara, tenemos que hablar qué significa esta salida de Karim Benzema cuando le restaba un año de contrato y qué impacto podría tener en el Real Madrid. Luis, pues si bien no es un retiro oficial, sí estamos hablando de una despedida de la élite. Y cuando uno habla de Karim Benzema, está hablando de un 9 que no es solo un 9, es un 9 con unos registros dentro de un marco de calidad que son irrebatibles y sobre todo, yo diría que indescifrables. Yo creo que es un 9 en el que sus rivales nunca sabían qué esperar de él. Y no está mal decir que la Champions del 2022 de Real Madrid es su Champions. No porque estemos olvidando que el fútbol es un deporte colectivo, sino porque él no solo dio demostraciones de una calidad enorme, de un talento, se puso un poco, llevó al hombro el equipo, sino que los hizo jugar mejor. Hay mucha gente que dice que es un consentido de Florentino Pérez, pero yo creo que él supo esperar su momento. Estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo durante sus años gloriosos en el Real Madrid, pero cuando Cristiano Ronaldo se va a la Juventus, él da un paso al frente y se convierte en ese jugador referente que necesitaba el equipo. Ahora, lo mencionabas bien, llegó hace 14 años, consiguió 25 títulos, 5 Champions League, así que reemplazarlo va a ser muy difícil. Y creo que aquí es donde empezamos a hablar de la planificación deportiva del Real Madrid, que tendrá que armar su ataque. Ya hemos sabido de la salida de Mariano, de Hazard, de Asensio, que si bien no eran tan fundamentales en este equipo de Ancelotti, pues dejan un vacío grande. Esperan recuperar a Brahim y a Joselu, pero ¿dónde viene ese gran 9 que puede ser el que puede cargar la presión de ser el centro delantero del Real Madrid? Se habla de Harry Kane, se habla de Havertz, pero hasta ahora nada concreto. Y tener a Benzema en la plantilla, si bien no estaba en su prime, no estaba en esa misma temporada que hizo en el 21-22, creo que le daba mucha estabilidad al equipo en cuanto a contrataciones. Creo que en este mercado tendrá que moverse el Real Madrid. Y sobre todo con mucho cuidado después de lo que le pasó con Eden Hazard. Hablamos de fútbol femenino porque ayer el Barcelona consiguió el título de la Champions League femenina. Un título que alcanzan luego de caer en la final del año pasado frente al Olympique de Lyon. ¿Qué significa para el Fútbol Club Barcelona alzar esta copa precisamente luego de no poder en años anteriores conseguir este título? Yo creo que el Barcelona demostró que en el fútbol nada es casualidad. Y tanto Eindhoven como todas las personas que vieron el partido alrededor del mundo se dieron cuenta de esto. Al final, a pesar de los tropiezos, incluso en ese partido empiezan perdiendo 2-0 y la caída que ya mencionas del año pasado, lo que demuestra esto que con inversión y un proyecto deportivo claro, es posible conseguir cosas. Este ha sido un equipo que si bien desde el 70 ha tenido divisiones femeninas solo, hasta el 2002 lo hace oficial y hasta el 2015 lo hace profesional. Es decir, que estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, pero que en el que sí decidieron competir en Europa. Esta ha sido una temporada además en donde no han podido contar con su gran referente Alexia Putellas, pero tienen jugadoras de grandísima valía, Sandra Paños en el arco, Caroline Graham como delantera. Hay muchísimo talento, pero sobre todo hay la convicción en que el fútbol femenino tiene futuro, tiene una cabida en la industria y esto se ha notado ahí. Yo creo que es más que merecido, empiezan a reinar en Europa y sin duda ligas como la francesa, ligas como la inglesa que también han demostrado este interés, se pondrán muy al día para poder seguir digamos, en esa lucha por ser las reinas de Europa. Ahora, por otro lado, también ayer el Manchester City se quedó con la FA Cup, un torneo de importancia dentro del fútbol inglés. ¿Qué vale este título para el Manchester City? Sobre todo que estamos hablando de la previa a lo que va a ser la final de la Champions League. Me gustó mucho un mensaje que vi de Gundogan, que creo que fue uno de los grandes, no solo figuras de esta temporada, sino de ese partido. Él decía que era una copa local de muchísima relevancia y es importante que este equipo mantenga la tensión competitiva a pesar de esa superioridad que ha mostrado tanto en la Premier y sobre todo esa clasificación tan importante a la final de la Champions. Entonces creo que hemos redundado en todo lo que ha conseguido este equipo, un equipo que ha cambiado su forma de jugar, se ha adaptado, pero sobre todo ha redoblado apuestas en momentos fundamentales. Lo de Pep Guardiola es histórico y ya dentro de 8 días estaremos analizando esta final de la Champions League. Pero creo que esto también nos lleva a pensar en un Manchester United que con Ten Hag tuvo un comienzo difícil,
desde los resultados y desde el juego, pero que ha logrado clasificar a la Champions League, fundamental. Muchos de los grandes quedaron fuera. Ganó la Carabao Cup, que es otra de las copas internas que me parece que le dan un poco de juego. Y lo que empieza aquí es digamos, yo creo que el juego ya ha empezado a demostrar cuál es esa línea, cuál es ese modelo, esa idea, pero va a empezar a hacer una selección de los jugadores que él quiere. Creo que entrará en algunas disputas con las directivas sobre estas transferencias a mitad de año, pero siento que el Manchester United tiene también un proceso encaminado. Muchísimas gracias, Sara, por este amplio análisis respecto al fútbol. Un gusto.